¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a la edición central de BTV Noticias. Miguel, ¿cómo estás? Muy bien, buenas tardes, un poco más tarde, pero aquí estamos, un viernes que ha sido, es el anochecer de un día agitado, como la canción de los Beatles. Exacto, mucha información. Con mucha cosa. Exacto. El tránsito está más atenuado que obviamente que diciembre o marzo, pero hoy estaba complicado en algunas zonas. Me tocó ir a pasar por Tres Cruces a dejar a alguien y... Sí, y Tres Cruces, por lo pronto los viernes siempre es una zona complicada de transitar, más por toda la gente que obviamente decide... Va y viene. Exacto, irse al interior del país. Vamos a compartir los principales títulos del día de hoy. El ministro del Interior, Nicolás Martinelli, defendió en el Parlamento la gestión en materia de seguridad. Las autoridades de la cartera presentaron los mapas del delito sobre los que se trabaja para revisar la estrategia móvil en vivo. El fiscal de delitos económicos, Gilberto Rodríguez, dispuso medidas cautelares para el ex banquero Juan Peirano Basso. Hay preocupación en las autoridades de la educación de Rivera por el robo de al menos 8 escuelas en el departamento en las últimas semanas. Claudio Fantini analiza la gravedad de los bombardeos que intercambiaron Irán y Pakistán esta semana. Jornada de intensa actividad en el marco de la serie Río de la Plata, el análisis de Juan Carlos Yelsa. Presenta Lanzate a la vanguardia. Lleva tu Jetour Dashing con financiación de Scotiabank. Importa y respalda Grupo Sebel. Bueno, nos vamos a ir al Palacio Legislativo. Desde el mediodía ha estado el ministro del Interior allí. Matías Garro, ¿cómo andamos? Efectivamente, compañeros, ¿qué tal? Saludo para todos. Bueno, finalmente las autoridades del Ministerio del Interior, lideradas por Nicolás Martinelli, comparecieron ante la Comisión Permanente del Parlamento, una comisión que estará funcionando mientras esté instalado el receso parlamentario, una comisión que está conformada por 4 senadores y por 7 diputados, dando representación a todos los partidos. Aquí ocurrió lo que veníamos adelantando desde ya hace varios días, ¿verdad? Nicolás Martinelli participó menos de lo esperado, tuvo algunas intervenciones, pero dio lugar a que hicieran uso de la palabra varias autoridades que lo acompañaron, como por ejemplo los jefes de policía de Montevideo, de Canelones, de San José y también de Durazno. Esta sesión tuvo 2 instancias que fueron reservadas, se hizo salir a toda la prensa de las barras porque se iban a manejar datos respecto al narcotráfico de determinados barrios y se iban a nombrar determinadas familias, por lo cual, bueno, en 2 oportunidades tuvimos que salir de la sesión y aguardar en la antesala aquí de la Cámara de Senadores, que es donde se está desarrollando esta sesión. Como les habíamos adelantado y ocurrió en esta jornada, por un lado el Ministerio del Interior lo que hizo fue presentar las cifras de denuncias de delitos cerradas a 2023. Allí el Ministerio del Interior lo que hace es 2 cosas. Por un lado se compara consigo mismo, donde se comparan las cifras de 2023 con el 2022, y luego se compara con el último año de gestión del Frente Amplio, con el 2019 concretamente. Por un lado, entonces, cifras 2023 comparadas con 2022, según informó el jerarca aquí en esta sesión. Por ejemplo, las rapiñas bajaron de 23.427 en 2022 a 22.390 en 2023, una baja de aproximadamente el 4,5%. Por otra parte, los hurtos descendieron de 115.883 a 112.747, una baja del 2,8%. Los homicidios se mantienen estables, 383 en 2022 y 382 en el año 2023, pero como les decía también, el Ministerio del Interior se compara con el último año de gestión del Frente Amplio 2019, donde allí se encuentran, según las cifras, que los homicidios bajaron un 3%, las rapiñas un 26,9% y los hurtos un 19,5%, también bajó notoriamente un 50% el delito de abigeato. Lo que viene aumentando de manera sostenida y no baja son los delitos por violencia doméstica. Por otra parte, también Nicolás Martinelli lo que hizo es presentar cuál es su estrategia de combate al delito, donde allí, bueno, destacó la utilización de nuevas tecnologías, un enfoque dual, dice el ministro del Interior, que está en la prevención, pero también en atacar el delito justamente. Allí criticó que el Frente
Frente Amplio durante su gestión solamente se dedicó a atacar las causas, pero como la represión era una mala palabra, no atacó uno de los pilares tan fundamentales que tiene este trabajo. También destacó otras cosas como la instalación de escáneres en 3D que están instalados en algunas zonas donde en lugares donde se comete algún delito, hace una representación justamente 3D de la zona que facilita mucho el trabajo de la policía. Y por otra parte destacó lo que veníamos mencionando hace ya varios días, que tiene que ver con ese sistema de geolocalización de disparos que están instalados en algunos barrios de la periferia de Montevideo, que bueno, ustedes se imaginarán cuáles son, pero el Ministerio del Interior prefiere mantenerlos en reserva. ¿Qué hace esa tecnología? Bueno, detecta un disparo y lo geolocaliza y la policía puede actuar más tempranamente. Allí se pueden prevenir que se den temas más complicados, situaciones más violentas, pero también decía Martinelli que también se pueden evitar algunas muertes porque la policía actúa rápidamente, va al lugar y si encuentra alguna persona herida de bala, también se puede quizás salvar su vida porque es atendido a la mayor brevedad. Vamos a compartir entonces primero lo que decía Nicolás Martinelli, justamente mencionando todo lo que tiene que ver con la estrategia del Ministerio del Interior en la prevención de los delitos y también en el ataque de los delitos. El enfoque dual, por un lado el pilar vinculado al trabajo de prevención y represión policial y por otro lado el pilar vinculado al trabajo con las causas. Ahora sí, vamos a pasar de forma rápida a lo que son los 3 ejes que este ministerio ha decidido que son sus ejes principales de trabajo, y en ese sentido, a modo de repaso, el primer eje son los homicidios, el segundo eje el narcotráfico y por último el tercer eje es la tecnología, que es transversal a todos ellos. Para avanzar entonces rápidamente le pido por favor, señor presidente, que le dé la palabra al jefe de la Policía Nacional, el comisario general José Manuel Azambulla. Como es de los que más nos preocupa, también más nos ocupa ese trabajo. Y esto que presentaba ahora el director de la Policía Nacional es uno de los cambios más importantes que hemos introducido para tratar de bajar los homicidios, que está dando buenos resultados, como recién se mencionaba, que además ha generado una buena dinámica de trabajo con los fiscales de homicidios. Pero no es la única herramienta que está arriba de la mesa. También hace un ratito se mencionaba a la ONG Cure Violence, que es una ONG que trabaja con interruptores de violencia, que ya está en un proceso de licitación para contratar ONGs a nivel local y que posiblemente esté operativo en el mes de marzo. Además, estas 2 herramientas se suman también a una solicitud que nos hicieron los fiscales de homicidios de Montevideo, que es la compra de un escáner en 3D, que lo que permite es tomar una fotografía en 3 dimensiones de la escena del hecho, y eso naturalmente que los ayuda después a recrear la película de forma permanente sin necesidad de recurrir a fotografías puestas arriba de una mesa. Entonces eso facilita también el trabajo. Y por último hay otra herramienta que la hemos mencionado, que está operativa desde el 15 de diciembre del 2023, que se llama ShotSpotter, es una herramienta de detección temprana de disparos. Yo quería compartir con ustedes, si bien es muy primario todavía el resultado, porque tiene apenas un mes de funcionamiento, quería compartir por lo menos algunos adelantos. Ahí ustedes pueden ver que se han detectado un total de 202 disparos en 2 cuadrantes, uno de 5 kilómetros cuadrados y otro de 7 kilómetros cuadrados, en donde están ubicados estos micrófonos. Lo que genera esto es que una vez que se produce un disparo de arma de fuego, el sonido viaja hacia los diferentes micrófonos que están ubicados estratégicamente y entonces calcula la ubicación exacta de donde se produjo el disparo. Allí ustedes escuchaban a Martinelli mencionar los interruptores de violencia que seguramente van a estar operativos en marzo. ¿En qué consiste esto? Y están trabajando con una ONG. Bueno, son personas referentes de los barrios que van a hacer un nexo y que van a trabajar en campo con el Ministerio del Interior, trabajando allí, intentando prevenir que no se den hechos de violencia, algo que fue cuestionado ya por el Frente Amplio, porque entienden que se puede exponer a algunas personas a diferentes situaciones que pueden ser complicadas. Por otra parte, ese sistema de geolocalización
realización de disparos, un sistema que el Ministerio del Interior apuesta bastante fuerte y que, según nos comentaban, ya ha sido probado, por ejemplo, en ciudades como Nueva York y también en Río de Janeiro. Por otra parte, les comento que el Frente Amplio ya de plano cuestiona las cifras que se dieron hoy aquí y puntualmente cuestionan el tema de los homicidios. Dicen que las cifras de homicidios podrían ser más elevadas y en ese sentido, dicen que hay un aumento sostenido durante la gestión de Nicolás Martinelli y durante la gestión de Luis Alberto Heber del registro de muertes dudosas. Dicen que allí podrían haber varias muertes que se catalogan como dudosas, pero que serían homicidios y por lo cual esos datos de homicidios podrían ser más elevados. Por último, vamos a compartir con ustedes la palabra del subsecretario del Ministerio del Interior, de Abdala, que realizó algunas consideraciones que al menos en Beto y Noticias nos llamaron la atención. ¿Por qué? Porque habla de los homicidios y de la explicación de las causas. Hemos escuchado en reiteradas oportunidades cuando Heber era ministro del Interior que decía que el aumento de los homicidios se debía a la lucha entre bandas narcotraficantes, a disputas del territorio, ¿verdad? Lo que dice hoy Abdala es que no se puede entrar en el reduccionismo de explicar justamente todos los homicidios como consecuencia de la lucha entre bandas, y dice que esto es un tema más social, que la sociedad está más violenta y que también se debe a eso, altercados entre vecinos por diferentes temas que quizás pueden ser menores pero que terminan quizás en una reacción violenta y en un asesinato. Compartimos con ustedes lo que decía Abdala. Que no podemos cometer el reduccionismo o la simplificación de entender, de sostener o de postular que está asociada solo al tema del narcotráfico, solo a la circunstancia del enfrentamiento de bandas o a los ajustes criminales que se dan con frecuencia con relación a ellas. Creo que hemos caído muchas veces en el reduccionismo en el sentido de tratar de encontrarle rápidamente, y eso a nivel de la población en general y a nivel de la convivencia social que todos componemos y conformamos, hemos tendido a tratar de encontrar esa explicación que por lo menos nos genere tranquilidad en cuanto al análisis y en cuanto a la determinación de qué es lo que con relación a esto nos está pasando. Pero lo que nos está pasando, señor presidente, es de una profundidad bastante mayor. Tenemos más violencia doméstica, tenemos más violencia de género, tenemos más violencia hacia las niñas, los niños y los adolescentes, tenemos más violencia verbal, tenemos más intolerancia en la sociedad a la hora de la integración y la convivencia entre todos nosotros. Y yo creo, señor presidente, que esto se traduce en algo que no puede faltar en el análisis a la hora de abordar estos temas, porque si no estaríamos fuera de la realidad. Es un dato muy concreto y que además está medido estadísticamente y que tiene que ver con el incremento de las situaciones de disputas entre las personas, de altercados circunstanciales, por fuera de lo que tiene que ver, repito, con aspectos vinculados al crimen organizado o al narcotráfico, que se incrementan entre nosotros y que en última instancia determinan, señor presidente, el incremento no solo de la violencia, sino también el incremento en el registro de los delitos y particularmente en el delito de homicidio. En un rato nada más vamos a estar retomando el contacto porque varios ministros del gabinete de Luis Lacalle Pou serán convocados a esta comisión permanente. Estaremos repasando los motivos y también las fechas tentativas. Bien, Matías, muchas gracias por la información y esperamos que nos convoques nuevamente. Presentó Lanzate a la vanguardia. Lleva tu Jetour Dashing con financiación de Scotiabank. Importa y respalda Grupo Sebel. La propuesta de Jorge Gandini sobre que los militares patrullen, acompañen, sigue teniendo repercusiones. Esa y otras noticias más adelante. Ya venimos.